combinada. ¿Qué es una cercha plana combinada? Cuando ya intento quebrar la forma plana de la cercha, salir de lo que conocemos típicamente como cabreado o reticulado plano, y empiezo a trabajar con formas más quebradas, pero siguen siendo planos, y planos que se repiten secuencialmente, ¿sí? O empiezo a armar estas formas tipo estructuras de barras, pero ya más plegadas, porque trabajo un poco combinada con esta cercha plana, pero como en la cercha curva la trabajo en el plano, o sea, no la dejo recta, la empiezo a... ¿Vieron como cuando arman los castillitos con las cartas, más o menos? Cada carta sería como un reticulado y yo empiezo a armar esas especies de triángulos conformando o uniendo esos planos, y así surgen los plegados, que ya vamos a hablar particularmente también de los plegados. Y si no, la más compleja, pero la más útil en cuanto a las luces que cubre y a las bondades constructivas que nos permite o que nos brinda, las mallas espaciales. Cuando hablamos de cerchas planas o curvas, siempre hablamos de elementos que están en un plano y que son individuales y que se repiten secuencialmente. Cuando hablamos de malla, ya hablamos de todo un entramado, ¿sí? Ya empiezo o a intercalar cerchas planas, por ejemplo, pongo varias cerchas paralelas al eje X, intercaladas o cruzadas con varias cerchas paralelas al eje Y, y ahí ya empiezo a armar como una malla. O directamente trabajo con volúmenes, ¿sí? Volúmenes que son muy livianos, muy transparentes, que serán sus aristas, sus vértices, sus aristas de base, o sea, por ejemplo, una pirámide de base cuadrada. Creo que lo tenemos más adelante, pero por ahí si lo vemos ahora, bueno, ustedes imagínense que yo estuviera dibujando bien, pero por ejemplo utilizo un módulo de una pirámide triangular de base cuadrada y la voy uniendo con otras pirámides también del mismo tipo que las puedo ir rotando, son distintos diseños, una para arriba, una para arriba, una para abajo, en realidad se debería encontrar en este punto, ¿no? Ahí, con todos los vértices, y voy intercalando las distintas pirámides con la forma o con el diseño que quiera. Esto también forma parte de una estructura de barras o de vector activo. En síntesis, puedo trabajar con cerchas planas triangulares, con cerchas rectangulares que llamamos más reticulados que cerchas, o puedo trabajar con volúmenes prismáticos. Estos volúmenes prismáticos me permiten armar desde mallas como estas que vemos en los primeros 3 modelos, que son como grandes losas, o nos permiten armar vigas. También puedo armar vigas espaciales reticuladas, donde yo armo, en lugar de solamente un reticulado plano, que podría ser, por ejemplo, este, ¿sí? Con sus montantes y sus diagonales, que ahora vamos a ver los distintos nombres, pongo 2 reticulados y los hago trabajar en conjunto, y ahí ya estoy armando como una viga, ¿correcto? Que sigue siendo espacial, que sigue siendo transparente, que tendrá sus diagonales a partir del punto de carga, que veré cómo distribuyo las cargas, que veré si las tengo que reforzar para que no se deformen, pero se transforma en una viga, y son 2 reticulados planos unidos por elementos superiores que me arman vigas. Esta sería toda la variedad y la disposición y los cambios de disposición que podemos encontrar en todas estas cerchas, reticulados o estereoestructuras o mallas espaciales, ¿correcto? Ya sean en cerchas planas, como vemos en las 3 que están acá superiores, donde las dispongo repetitivamente una tras de otra, y tienen 2 puntos de apoyo, porque el concepto es como un gran arco que tiene la retícula estructural, donde va a tomar carga en cada punto o nudo y la va a llevar a sus columnas. Y acá al costado lo que tienen son, como ya hicimos en otras tipologías, los parámetros de las luces que nos permite cubrir cada una de estas tipologías. En general es muy bondadoso el sistema y nos permite trabajar con luces bastante importantes que rondan entre los 30 y los 50 metros promedio, dependiendo de la tipología que ustedes elijan. Algunas son más acotadas o contenidas, eso va a depender del diseño, y otras, como las mallas espaciales, son mucho más generosas y por ahí pueden cubrir luces, pero tranquilamente, de 60 por 60, 80 por 100, o sea, luces sumamente importantes, con pocos puntos de apoyos, pero armando todo este entramado. ¿Qué tiene de desventaja, entre comillas, cuando trabajan con estas mallas espaciales o estereoestructuras? La dimensión, la altura
que existe o que debo tener entre la capa superior comprimida y la capa inferior traccionada. Esta altura para una luz de, no sé, 30, 40, 50 metros, es más o menos una relación de la luz sobre 20 o sobre 30 según el tipo de malla que armen y demás, con lo cual en una estructura por ahí de 50 metros se van a encontrar con que toda esta cubierta tiene 2 metros de altura, ¿sí? Pero se imaginarán que estas cubiertas no las voy a poner a 3 metros, son cubiertas que yo voy a colocar a 6, 8, 10 metros de altura, y esos 2 metros de altura total de cubierta a 10 metros de altura, donde se me escapa totalmente de la mirada humana, ¿sí? Se va de escala para nosotros, y siendo algo totalmente liviano, porque son varias barras, pero no es algo macizo y pesado, no me molesta para nada, ¿sí? Va a ser complicada la dimensión, va a ser complicado el montaje, va a ser complicado el ajuste, pero visualmente no me va a complicar, no me va a dar sensación de pesadez, no va a oscurecer el ambiente, para nada, es algo muy liviano y después lo pueden cubrir con chapas transparentes, con vidrio, con lo que ustedes quieran o necesiten según el proyecto de diseño. Entonces, gran ventaja de estas estructuras, la liviandad, el poco peso, ¿sí? Y la posibilidad de, ya sea en cerchas, en reticulados o en estructuras ya más de superficie, más tipo estéreo, más tipo malla, puedo cubrir grandes luces con muy pocos apoyos o apoyos muy distanciados, lo que me permite espacios muy interesantes. Bien, hasta acá un poco el concepto básico de la estructura y las clasificaciones o variantes que podemos encontrar. Esta imagen es muy importante para asociar hasta ahora los 3 sistemas que venimos viendo, pero ya la charlamos. En la primera imagen, ¿qué les parece que estamos viendo? ¿Qué sistema de los que ya vimos estamos viendo en esta primera imagen? ¿Qué elemento estructural sería este que tengo acá arriba? Que lo dice aparte, pero bueno. ¿Qué elemento estructural es? Una viga. Una viga, perfecto. ¿Y la viga pertenecía a qué tipología estructural de las que vimos la semana pasada? Sección activa, ¿sí? Porque sus cargas o las cargas que tomaba o recibía las transfería a través de su masa o de su sección, ¿correcto? La segunda tipología que tenemos acá, que también lo dice claramente, es un... Forma activa. Arco. Exactamente, las dos cosas son exactas. Es un arco como elemento estructural y es forma activa como tipología, porque el arco transmitía sus cargas a través de su forma, ¿correcto? Y esta última que tenemos acá abajo, que es como una síntesis de la tipología que estamos viendo hoy, es una cercha porque está conformada por triángulos, y generalmente se llama cercha a la que está conformada por triángulos, es más pariente cercano de nuestras famosas cabriadas, que son las que usamos por ahí en las casas, en los quinchos, etcétera, y reticulados cuando son más cuadradas las formas, por más que puedan tener diagonales, pero la conformación o la constitución de la estructura es más plano y conformado por cuadrados. Ahora lo vamos a ver. En esta estructura de cercha totalmente triangular va a ocurrir lo que acabamos de decir. La carga va a estar aplicada en los nudos y cada nudo se va a descomponer en 2, 3 o 4 barras, las que esté hecha por diseño, las que yo haya dispuesto en mi diseño, a través de las cuales, por elementos comprimidos y traccionados, va a llevar la carga al cordón inferior y del cordón inferior la va a llevar a los apoyos, columnas, vigas, lo que fuera o fuese. ¿Sí? Esta lámina, por eso nos interesa que la tengan, esta diapo, porque es una síntesis de las tipologías que venimos viendo y fundamentalmente es una síntesis visual del entender cómo es ese recorrido de cargas en los distintos elementos. Bueno, la indeformabilidad del triángulo en relación a un cuadrado o a cualquier otra forma también la venimos hablando, y justamente es eso. Si yo tuviera un cuadrado con cargas exactamente iguales aplicadas en todos sus puntos, se mantiene cuadrado, pero en tanto y en cuanto yo hago actuar una carga distinta, como puede ser esta carga negra que tengo acá, este cuadrado automáticamente tiende a hacer esto que está acá, se transforma en un paralelogramo y deja de ser cuadrado, con lo cual es una estructura que no es estable, que no me conviene utilizarla en una estructura de barras solamente el cuadrado. Sí puedo usar el cuadrado si le coloco una diagonal o 2 diagonales, según el caso, que ahí lo empiezo a rigidizar. Entonces, alguien habrá diseñado este primer cuadrado y dijo, bueno, le coloco
una diagonal y lo rigidizo. Buenísimo. Entonces, si le coloco una diagonal y al cuadrado, cuando lo atravieso con una diagonal, ¿qué figura me termina quedando? ¿En qué se transforma el cuadrado? Si yo un cuadrado lo corto por una de sus diagonales o con una de sus diagonales, ¿en qué lo transformo? En 2 triángulos, profe. Bien, en 2 triángulos. Entonces el que pensó esto habrá dicho, bueno, entonces si el triángulo es más estable que el cuadrado, ¿para qué voy a armar cuadrados? Armo cerchas o armo estructuras que estén conformadas todas por triángulos. Y así me aseguro que esta estructura no se deforme. O no, quiero armarlo con cuadrados porque estéticamente me conviene. Bueno, veré en qué punto le atravieso una de sus diagonales o las 2 diagonales para que esta forma sea estable y no sea insegura. Y ahora lo vamos a ver en los reticulados. Bueno, el esfuerzo de las barras es lo que acabamos de decir, las cargas se aplican en las barras, en los nudos, perdón, a cada nudo converge la cantidad de barras que por diseño nosotros propongamos y esa carga se va a distribuir a través de esfuerzos de tracción y compresión en cada una de estas barras y de ese modo va a llegar a la barra de apoyo. Todo esto que yo digo así como muy relajadamente y rápido y qué sé yo, obviamente tiene un proceso de cálculo y un modo tanto analítico como gráfico de calcularlo. Desde lo analítico se resuelve a través de momento, de cálculo de momento. Ustedes aplicaron cálculo de momento. ¿Con qué sistema de fuerzas aplicaban momento y para qué? A ver quién se acuerda. ¿Se acuerdan que los sistemas de fuerzas que vimos, básicamente, con los que trabajamos, fueron concurrentes y paralelas? Existían colineales y no concurrentes, pero básicamente trabajábamos con concurrentes y paralelas. ¿En cuál de esos trabajos que hicieron ustedes aplicaron momento y para qué? Si nadie se acuerda, me pongo a llorar acá mismo ahora. ¿Es en paralelas con sentido opuesto? Muy bien, en paralelas pueden tener sentido opuesto o no, pero básicamente era para resolver la posición o la ubicación de la resultante en los sistemas de fuerzas paralelas, ¿correcto? Acá va a pasar lo mismo, porque se acuerdan que el concepto básico de toda estructura era la búsqueda básica de toda estructura, para cambiarles un poco el paradigma o el título, es que esté en equilibrio. Entonces, cuando yo diseño una estructura reticulada, triangular como una cercha o como fuese, yo me tengo que asegurar que la carga que llega a cada nudo se descomponga adecuadamente en cada una de las barras y que a través de toda esa descomposición de fuerzas en las barras llegue a los apoyos, sean vigas o sean columnas. ¿Para qué? Para poder conocer la reacción de los apoyos y ahí asegurarme de que la estructura esté en equilibrio. ¿Se acuerdan que la búsqueda del equilibrio era acciones y reacciones? Teníamos 3 ecuaciones de equilibrio, las proyecciones en Y, las proyecciones en X y los momentos, de los que estamos hablando recién, que tienen que estar igualados a ceros para que la sumatoria de todas esas acciones y reacciones den cero y mi estructura sea estable. Esta búsqueda la van a hacer el año que viene en Tecno 3 y la van a resolver a través de Ritter, Kuhlmann o notación de Bow, ¿sí? Que son distintos modos gráficos y analíticos de poder analizar cómo llega esa carga al nudo y cuánto de esa carga toma cada barra y bajo qué solicitación está trabajando. Es decir, por ejemplo, esta carga 2P que está acá se va a descomponer en la barra 3, en la barra 5, en la barra 8 y en la barra 7. Hoy por hoy solamente esa carga 2P se descompone en 4 barras. El año que viene van a poder decir, bueno, la barra 3 trabaja a compresión y la voy a materializar con una barra tubular hueca, por ejemplo, diámetro tantos milímetros. La barra 5 trabaja a tracción, la barra 8 trabaja a tracción y la barra 7 trabaja a compresión. Estoy inventando, simplemente les cuento que a través de estos métodos, Ritter y Kuhlmann o notación de Bow y todo lo que tiene que ver con lo gráfico y lo analítico, van a poder saber con certeza la dimensión de cada una de las barras conociendo la solicitación a la cual van a estar sometidas. Obviamente este año no se excede, eso lo vamos a ver el año que viene. Esta es una síntesis de lo que también venimos diciendo. Como el concepto estructural del reticulado es que tiene un cordón superior comprimido y uno inferior traccionado y barras intermedias que convergen en un nudo, toman la carga y
distribuyen esa carga a través de distintos esfuerzos, claramente hay muchos modos de armar o de conformar estos reticulados planos de manera tal de que este sistema esté en equilibrio. Lo que no puedo hacer es que el sistema no esté en equilibrio, ¿sí? Porque si yo en algunos casos saco barras, por ejemplo, en este primer esquema que tengo acá, y no los vamos a analizar todo porque si no estaríamos 10 horas, pero en este sistema que tengo acá, este primer esquema acá, que es el más simple y más fácil que vamos a entender, si yo quisiera hacer una estructura de barras, pero que solamente tuviera esta barra, y yo sé que va a apoyar en esta columna, y esta es mi carga. ¿Qué pasaría si yo solamente dejo estas dos barras que yo dibujé en verde y no coloco ningún otro elemento? ¿No sería como un arco triangular? ¿Y qué le pasaba al arco cuando yo lo cargaba y lo dejaba libre? Se abría. Tal cual. Estos dos lados se irían para abajo, voy a dibujarlo un poco exagerado, vendrían como por acá, se irían para abajo por la carga y aparte tratarían o tenderían a abrirse hacia afuera si no tengo nada que los limite. En cambio, si yo a esta estructura le coloco un tensor entre apoyos y le coloco una montante en vertical, y este elemento es rígido, sí, porque va a estar claramente comprimido, me aseguro que las dos barras triangulares laterales no puedan bajar. Eso uno, o sea, ya no vuelvo a tener ese hundimiento que tenía en el arco y que podría tener acá. Y al colocarle el tensor horizontal me aseguro que no se abran los apoyos hacia afuera. Entonces, así es, o este sería el modo de armar o de diseñar o de pensar o proyectar un reticulado. Quiero que tenga tal o cual forma, perfecto, la pongo en carga, ¿qué pasa? Se abre, se hunde, se deforma, baja una de las barras, no baja, bueno, entonces si bajan, tengo que asegurarme que se mantenga en posición, coloco un elemento rígido que no la mueva. Si tienden a abrirse, anclo los apoyos o las trato de unir entre sí con un elemento traccionado. Y ahí tengo claramente mi barra horizontal traccionada, mis barras diagonales comprimidas y mi barra vertical montante comprimida, y ahí funciona perfectamente la cercha plana. Bien, de estos diseños, creo que acá no hay más, pero pueden encontrar miles y cientos y millones y todas las variedades que quieran y que se les ocurran. Cualquiera de estas son cerchas planas que trabajan con el mismo criterio que acabamos de decir, y el modo en que resuelvo cada uno de los nudos o cada uno de los apoyos, cómo materializo esos encuentros, cómo los anclo, si los voy a tomar entre elementos, por ejemplo, puedo unir, en el caso de las maderas, las piezas entre sí o clavarlas, o puedo colocar una planchuela o algún elemento externo metálico que me permita materializar ese nudo y unir todos los elementos en ese punto. Es una solución o una propuesta netamente de diseño, porque por ello quiero hacer una cubierta toda en madera y yo no quiero que se vea nada metálico. Bueno, no hay ningún problema. ¿La podés hacer? Sí. Analizá perfectamente dónde está ubicado el nudo, cuál es la carga que llega al nudo, cómo se va a abrir ese nudo, es decir, cuántas barras, cuántas componentes van a salir de ese nudo, cómo va a trabajar cada barra y cómo querés materializar ese encuentro. ¿Lo vas a ensamblar, lo vas a encolar, lo vas a clavar, lo vas a colocar con bulones, con planchuelas, sin planchuelas? Es netamente un tema de detalle constructivo y de diseño. Se piensa, se diseña, hay distintos elementos, estas planchuelas también son muy utilizadas, pero para aquellas estructuras que no están sometidas a cargas demasiado pesadas. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos una estructura de cercha, de cabriada, triangular, muy tranquila, bastante completita, porque tenemos montantes y tenemos diagonales, tenemos un cordón inferior y tenemos cordones superiores que están inclinados, pero tengo una cubierta de chapa simple, sin ninguna otra carga. O sea, la carga que toman estas cerchas es muy poca. Probablemente sea más importante la luz que están cubriendo que la carga que están recibiendo. Entonces puedo tranquilamente empalmarlas con estas placas metálicas, que son como unas placas a las cuales se las perfora o achuela, digamos, y salen como estos dientes, que son partes de la misma chapa doblada, y que al clavarse en la madera me asegura que entren en contacto las dos piezas que estoy uniendo, ¿sí? También puedo hacer otro tipo de ensamble, puedo hacer nudos. Hay estructuras, sobre todo por ahí las metálicas, que tienen nudos que se arman por fuera
y se los monta en la obra, y en la obra lo que se hace es unir las distintas componentes que llegan a ese nudo. Hay una variedad infinita de posibilidades, bueno, no es tan infinita, es finita, pero es amplia, de cómo unir, cómo resolver y cómo materializar el nudo. Lo importante es saber y conocer, primero, cuál es la estética que yo le quiero dar, segundo, con qué material voy a trabajar, porque tanto en madera como en metálicas como en hormigón, pero ya lo vamos a ver particularmente en algunas, todas estas estructuras son más funcionales en madera o en metal, voy a poder trabajar con distintas piezas, voy a poder trabajar, por ejemplo, en madera, con un tronco rústico como es natural, como ya lo vimos, con una madera cepillada, con una madera de distintas medidas, aunque cepillada lo que fuera, de distintas medidas. Cuando ya exceda las luces, ¿qué madera era la que vimos en Tecno 1 que se podía trabajar para grandes luces? ¿Era la madera común, la viga de 3x9, o había otro tipo de madera que era mejor para luces de 8 o 10 metros? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién analizó maderas? ¿Quién lo recuerda? Hay un tipo de madera que no es natural, que tiene todo un proceso que me permite a mí trabajarla para grandes luces. ¿Se acuerdan? Parece que no. A ver. ¿Qué podíamos hacer con la madera más allá de la madera en sí misma? Podíamos hacer, por ejemplo, madera aglomerada, podíamos hacer ¿qué tipo de maderas? Emplacados, empatillados, laminados, ¿qué podíamos hacer? Yo digo nombres muchos de distintas cosas para ver si a alguno le suena. ¿Se acuerdan de la madera laminada? ¿Cuál era la particularidad de la madera laminada? Perdón, cambio la... A ver. Ah, sí, se escucha. Puedo por ahí no me están escuchando. Sí, te escucho. Lo que te acuerdes. Si está bien, y si no, lo redondeamos. Ya el nombre lo dice. Una madera laminada es una madera, una viga, por ejemplo, conformada ¿por qué? Por láminas. Tal cual, por láminas de madera, muchas láminas de madera, que se van pegando, uniendo entre sí, encolando o con algún elemento particular, se van trabando las fibras de la madera, se iban rotando, ¿se acuerdan? Para conformar, por ejemplo, una viga que tenga mucha más resistencia y que me permita cubrir luces mayores que la de una viga típica, porque la madera típica, propiamente como la saco del árbol, o sea, como es naturalmente, no la puedo usar con medidas de más de 4 metros. O sea, no tengo árboles tan altos ni en tantas cantidades que me permitan a mí tener vigas de 8 o 10 metros de largo naturales, porque tengo que sacar el árbol, lo tengo que cortar, lo tengo que maquinar, lo tengo que dejar que se asiente, que se seque. Entonces, la madera no viene en esas dimensiones tan largas. Para eso puedo utilizar, por ejemplo, esta madera laminada, que me permite no solamente tener vigas, por ejemplo, de grandes luces, sino que hasta puedo curvarlas. ¿Se acuerda que habíamos visto? Creo que acá tengo algunas imágenes, pero lo habíamos visto en otras clases de arcos formados por maderas laminadas. Creo que acá tengo... A ver, vuelvo, no se asusten. No. Maderas laminadas que me permiten a mí hacer grandes arcos o pórticos, ¿sí? Rectos o curvos, y con esos pórticos puedo trabajar perfectamente bien en cubrir o encerrar espacios de luces muy importantes. En la estructura metálica es más fácil. ¿Por qué? Porque tengo variantes. Puedo trabajar con perfiles, puedo trabajar con caños huecos, puedo trabajar con planchuelas en algunas situaciones, no mucho, porque la planchuela es la más débil de todas, pero puedo trabajar con ángulos, puedo trabajar con T, puedo conformarlo de muchos modos y trabajarlo de muchos modos, siempre que mantenga el concepto de unirlo a través de puntos o nudos, o nodos, que también se le llama, en los cuales voy a considerar activa la carga, no en todo el largo de la cercha, y a partir de esa carga la voy a ir distribuyendo en cada uno de los componentes, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá son cerchas planas. Ahora, una vez que salimos de la cercha plana, de esa forma netamente triangular, y empezamos a materializar realmente el cordón superior e inferior y le empezamos a dar esta forma más rectangular, por más que tenga componentes
en diagonal dentro de su propia cercha, digamos, la vamos a llamar reticulado, y dentro de ese reticulado plano vamos a tener una inmensa o gran variedad de vigas, de las cuales nosotros les vamos a mostrar 2 o 3 que son las más comunes, las más típicas, y que son las que probablemente más van a utilizar ustedes, no solo ahora en esta etapa de estudiantes, sino también en sus vidas profesionales. Otra particularidad que tiene la estructura de barra es que todos estos nudos, todos estos puntos a los cuales convergen o en los cuales se unen, todas estas barras son articulados, ¿sí? No se los piensa como empotrados. ¿Qué diferencia había entre un nudo o un apoyo empotrado o articulado? ¿Tenía alguna flexibilidad, alguna facilidad de movimiento? ¿Qué pasaba? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Qué pasaba en la articulación? Demasiado silencio están haciendo, chicos. Me estoy empezando a preocupar. Faltan 2 clases para el parcial y estamos todavía con conceptos de Tecno 1 ahí medio flojos. El empotramiento, a ver qué es más fácil. Si yo tengo una viga que está empotrada en uno de sus bordes, ¿se puede mover? ¿Se puede desplazar para arriba, para abajo? No. ¿Para la derecha, para la izquierda? No. ¿Y puede girar en ese nudo empotrado? No. ¿Sí? Se podrá mover en el otro extremo porque queda libre y si la cargo se deformará y girará, pero no se va a mover en ese nudo empotrado. Después veremos cómo son las reacciones. Entonces, si en el empotramiento no se movía ni hacia arriba ni hacia abajo, ni a derecha a izquierda, es decir, no se desplaza en eje Y ni en eje X, ni rota, no hay momento, en la articulación o en el apoyo fijo o móvil, ¿cuál de esos 3 movimientos no queda bloqueado ni restringido? Que en el empotramiento sí. ¿Qué es lo que sí puede hacer? El eje X. En el X, uno de los apoyos, fijo o móvil, se va a mover en el eje X o no. Fijo o móvil nada más. ¿Sí? Si es móvil en el X. Bien. En el Y, ¿se van a mover? No. Bien. ¿Y van a girar? No pueden girar. No, porque uno se mueve nada más que en X o en Y eventualmente. El otro no se mueve ni en X ni en Y. Ninguno de los dos gira, ¿sí? Porque para que gire tengo que tener el elemento que me permita girar. Entonces, en todas estas tipologías estructurales de vector activo vamos a trabajar con esos nudos articulados, donde no los rigidizo y voy a permitir cierta libertad de movimiento en ese nudo, cierta libertad, porque en realidad el nudo generalmente es rígido. Lo que trata de quedar más liberado en algunos casos son algunas de las barras para permitir el acomodamiento de toda la estructura. Pero hay una de estas vigas reticuladas que nosotros les vamos a presentar que sí o sí tiene que tener los nudos rígidos. Y ahora ustedes cuando vean la forma de la viga se van a dar cuenta enseguida por qué. Esta viga Warren, por ejemplo, que es la primera de las vigas que vamos a mostrar, tiene todas las consideraciones que dijimos antes. Tiene un cordón superior comprimido, un cordón inferior traccionado, la carga va a aparecer siempre aplicada en el nudo y va a tener elementos en diagonal, ¿correcto? Otra variante que se le puede colocar a esta viga, si la quiero rigidizar o si por ahí la tengo sometida a más carga, porque en realidad al estar conformada por triángulos es bastante rígida, es colocarle montantes entre medio de los triángulos. Quizás no todos, quizás solo en algunos, porque sé que toma una carga bastante importante, ¿sí? O quizás entre medio de los triángulos, como pasa en esta que tienen acá abajo, justamente para que pueda tomar más carga. Pero básicamente la viga Warren está conformada por un cordón superior y uno inferior y diagonales, o sea, barras colocadas en diagonal. Como variante puede existir la montante vertical. Y acá tienen varios ejemplos. Siempre estas tipologías estructurales de reticulados van a ser facilísimos de encontrar en puentes. ¿Por qué? Porque los puentes tienen que cubrir grandes luces sin apoyos. Entonces, si yo coloco 2 vigas en los laterales de los puentes, como acá, que coloco esta viga Warren de un lado, tengo otra viga Warren del otro lado, apoyará en algún punto por acá y en otro punto por acá. Tengo el plano de apoyo del puente que puede estar colgando o puede estar tomado
de los extremos de esta viga, perfectamente este sistema se sostiene y puede atravesar luces de 20, 30, 40 o 50 metros sin ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Podemos tenerlo en obras de arquitectura? Desde luego. Acá tienen, por ejemplo, un centro ferroviario o el centro Pompidou, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que están conformados con estas tipologías estructurales. Ventajas, muchísimas. Lo que suele ocurrir cuando usamos estas tipologías en construcciones, que en casa se pueden usar, pero a veces son más controladas, pero por ejemplo en grandes centros, en grandes espacios abiertos, es que este tipo de reticulado me permite abarcar más de un piso. No se imaginen que, por ejemplo, este centro ferroviario tenga entre el nudo comprimido y el nudo traccionado una altura de 3 metros. No, generalmente estas alturas son de 10, 12, 15 metros. Quiere decir que acá adentro pueden estar pasando 2 o 3 pisos. No es el caso de este centro ferroviario, pero se los pongo como ejemplo. O en el caso del centro Pompidou, que pasa lo mismo. Tengo todo el reticulado y entre medio de ese cordón superior e inferior del reticulado tengo 2 niveles o 3 niveles. Esa es una gran ventaja estructural, porque yo trabajo toda la parte de la estructura por fuera y aparte de trabajar toda esa parte de la estructura por fuera de lo que es el funcionamiento de mi construcción, puedo unir o puedo permitir varios niveles dentro de esta misma retícula, ¿correcto? Entonces, bastante interesante, y ténganlo en cuenta en sus proyectos, sobre todo, cuando tengan que cubrir grandes luces con puntos de apoyo muy distanciados, ¿sí? Y necesiten por ahí unir 2 o 3 niveles en una misma estructura sin saturar toda esa estructura de columnas, porque ustedes pueden armar la cercha de un lado, del otro lado, también les admite grandes luces entre cercha y cercha. Puedo tener una cercha, bueno, traten de que no les salga así como la chuequez mía porque no les va a servir. Puedo tener estas 2 cerchas que tienen una altura de, no sé, 10, 12 metros, tengo 2, 3 pisos adentro, y unidas, las luces de las cerchas pueden ser de 60 metros, y unidas acá internamente cada, no sé, 20, 30 o 40 metros. Entonces, fíjense la generosidad de los espacios que tengo internamente sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de columna, sin nada que interfiera. Y después trabajaré la viga por fuera, como quiera que se vea, o con sus diagonales y montantes, como ustedes la quieran hacer, como requiera el proyecto, como necesite que se materialice. A veces en los extremos se hace la doble diagonal, la famosa cruz de San Andrés, porque rigidiza todo el sistema, pero es como un juego de diagonales que tiene como motivo o como resolución el análisis de justamente la carga que va al nudo y cómo se descompone esta carga. Bien, la otra variante de viga que también se usa bastante es la viga Pratt. La viga Pratt ya tiene como obligatoriamente montantes y diagonales, ¿sí? No es solamente conformada por diagonales como la viga Warren, tiene montantes y diagonales, entonces claramente y visualmente es como más rígida, puede tomar más carga, por lo tanto voy a poder tener luces mayores, voy a poder cubrir luces de 60, 80, 100 metros, con la seguridad de que esta viga, este reticulado, con su cordón superior, su cordón inferior, su montante y sus diagonales van a poder tomar y recibir toda la carga que tenga el sistema y derivarla a sus apoyos. Sigue teniendo el mismo criterio, elementos rígidos, predominante o preferentemente cortos para que no aparezca pandeo. En la viga Pratt sí o sí montantes y diagonales, en la viga Warren predominantemente solo diagonales con cordón superior e inferior, y todos estos con sus nudos articulados. Cuando yo analice estos nudos los voy a analizar como articulados y no como nudos empotrados como pasa con la viga Vierendel. ¿Qué diferencia notan visualmente entre esta viga, vuelvo rápido, esta viga y esta viga? ¿Cuál es la diferencia notable? No tiene diagonales. Bien, entonces, ¿puedo decir que está conformada por cuadrados? No tiene diagonales, ¿puedo decir que el elemento que la generó es un cuadrado y varios cuadrados juntos? Por ejemplo. Sí. Bien, ¿qué dijimos antes del cuadrado a diferencia del triángulo o las diagonales con las que estaban conformadas las otras vigas? ¿Qué pasaba ante la acción de cargas
no gravitacionales, por ejemplo, en este caso una carga lateral como viento. ¿Qué le va a pasar a esta estructura si yo sigo manteniendo mi criterio de nudo articulado? Se va a deformar porque es inestable. Totalmente. En cambio, si yo me aseguro de rigidizar este nudo, de que cada uno de estos nudos estén materialmente rígidos y empotrados, ante la acción de esta carga lateral no se van a deformar, porque ya no permito ningún tipo de movimiento en esa forma. Entonces, la única variante de viga que puedo armar así, con estos cuadrados o rectángulos, se trata de que tengan formas predominantemente cuadradas, hasta casi rayar el rectángulo, la cuadrada es la que mejor funciona, tiene que tener nudos materialmente rígidos, materializados rígidos. Por eso estas estructuras solamente se hacen en hormigón o en metal, porque en la madera no se logra ese punto de rigidez y de empotramiento real, digamos. Se logra como un empotramiento imperfecto ideal, pero no se logra materialmente un empotramiento real. Entonces, cuando quieran trabajar con vigas Vierendel, que es como se las denomina, van a poder trabajar con rectángulos o cuadrados, predominantemente cuadrados, y no va a haber ningún problema. La viga, el reticulado, la viga reticulada va a responder perfectamente bien a todo lo que venimos diciendo hasta ahora, pero me tengo que asegurar que los nudos sean completamente rígidos, y para ello los dos materiales con los que voy a poder trabajar confiada es con el hormigón y con el metal, ¿correcto? Entonces, bondades las mismas que las anteriores. Ahora, a ver si logramos hacer esta abstracción. Imaginémonos que esta viga yo la voy a colocar en una vivienda que tiene 3 pisos, ¿sí? Y tengo la opción de colocar esta viga o puedo colocar la viga Pratt. Por ejemplo, ¿qué les parece que estéticamente gano con una y con otra? Estética o funcionalmente gano, que es muy visible. La entrada de luz. La entrada de luz y algo que tiene un poco que ver con eso, que no me interrumpe ¿qué? Las visuales, porque yo acá tengo esta viga que está conformada por mis dos montantes, mi diagonal o cordón superior, mi diagonal y cordón inferior, y todo este espacio es franco, es transparente, es vidriado, es lo que sea, y no lo tengo interrumpido por nada. En cambio, cuando yo armo la viga Warren o la viga Pratt, voy a tener todos esos espacios atravesados o cortados por todas estas diagonales. Entonces, uno de los motivos por los cuales se llegó al estudio y al uso de esta viga es porque de repente tengo estructuras donde no me sirve estar interrumpiendo esos paños con esas diagonales, porque si, por ejemplo, es una vivienda y tengo que poner ventanas, ¿sí? Puedo seguir con la transparencia y con la luz, porque en definitiva la diagonal tampoco es tanto. Ustedes me van a decir, pero vos dijiste que esto medía por ahí 12 o 15 metros, por lo cual si es cuadrado, este lado mide otros 10 o 15 metros. Entonces este paño queda gigante. ¿En qué me molesta esta diagonal? Bueno, pero ustedes imagínense que acá yo tenga 2 o 3 pisos. Y bueno, ahí sí esta diagonal que empieza a cortar, empieza a interferir las visuales y me empieza como a achicar los aventanamientos. Entonces, este tipo de viga Vierendel es ideal para cubrir grandes luces, para tomar grandes cargas, pero me tengo que asegurar nudos rígidos y la continuidad de estos tramos, de estos paños, de estos rectángulos en todo su largo, y en muchos casos, y es muy común que aparezca, se terminan rematando, como en este caso que tienen acá, con uno o dos de los tramos de la viga con o directamente la cruz de San Andrés o con alguna diagonal, porque si la luz total que yo desarrollo es muy importante, me aseguro con estos dos extremos, con estas diagonales, la rigidización absoluta de esta estructura. Y por ahí tener solamente de 10 o 15 paños, 2, 3 o 4 con estas diagonales, a la estética y a la función del espacio en sí no le afecta tanto, ¿correcto? Entonces, estas son 3 de las varias opciones que pueden tener de reticulados. La viga Warren, solo diagonales, eventualmente puede tener alguna montante. La viga Pratt, sí o sí diagonales y montantes, lo que nos permite cubrir luces mayores. Todos los nudos son los que toman cargas y las distribuyen a sus elementos, y en el caso de las dos primeras que nombramos recién, la Warren y la Pratt, tienen nudos articulados. La Vierendel, sí o sí,
permite paños francos libres sin ningún tipo de diagonal porque se arma con cordón superior, inferior y montantes, pero tiene la obligación, entre comillas, de tener sus nudos rígidos para asegurarme que la estructura, al estar puesta en carga, no se deforme o se desplace lateralmente. Bien, ejemplos, acá van a ver cuando miren más tranquilos ustedes las diapos que tienen un montón de ejemplos de estructuras, donde estas estructuras de barras aparecen en vigas, aparecen en columnas, aparecen conformadas por elementos ligeros, como pueden ser simplemente barras, como vimos por ejemplo acá, que tienen reticulados armados simplemente con barras comunes como las que usamos en hormigón, o como dijimos antes, se los puede armar o conformar con planchuelas, como están armadas acá, con planchuelas o con perfiles de alma llena o de alma vacía, según si se los cala o no, uniendo distintos perfiles con otras planchuelas que pueden ser de toda la altura del elemento estructural o pueden estar recortadas. Hay una variante muy interesante. Voy medio rápido porque esto lo van a ver con más detenimiento el año que viene, lo van a ver nuevamente como tipología, lo van a ver como variante y lo van a analizar como propuesta estructural. Entonces, lo que pretendemos este año es que empiecen un poco a conocer y a entender de la lógica y del funcionamiento de esta estructura. Hasta acá estuvimos hablando específicamente de todo lo que son reticulados o cerchas planas, ¿sí? Que o se repiten en paralelo a sí mismo en X o en Y, o se entrelazan con un reticulado en X, otro reticulado en Y, pero siempre trabajando con planos. Ahora pasamos a ver un poco esto que hablábamos al principio, estas mallas. Se las llama cuando son superficies, grandes superficies cubiertas con estos módulos que pueden ser pirámides, tetraedros o lo que fuera, se las llaman estereoestructuras también. Las van a encontrar como mallas espaciales o estereoestructuras. El concepto sigue siendo el mismo. Tengo un cordón superior comprimido, un cordón inferior traccionado. Acá ya trabajo con volumen, no con plano, por eso estas pirámides, pero la carga sigue actuando aplicada en el nudo. De este nudo, en lugar de salir en plano 2 o 3 barras, van a salir 2, 3 o 4 barras, pero ahora van a ser en forma espacial, y esas barras a su vez se van a unir conformando lo que antes llamábamos el cordón inferior traccionado en otras barras para seguir manteniendo este esquema de volumen y no de plano. Y lo mismo pasa acá arriba, en este punto donde yo tengo acá el vértice de la pirámide, donde se unen las 4 barras, van a aparecer otras barras que van a ser las que me conformen el cordón superior comprimido, y va a aparecer al costado la otra pirámide que va a venir invertida. O sea, acá se conformaría de nuevo el mismo cuadrado que tienen acá abajo, y en el eje aparecería el centro del otro cuadrado con el punto al cual irían todas estas aristas o barras que me conforman la pirámide. Entonces, por la sumatoria de muchas pirámides en el plano base, digamos, que sería el cordón traccionado, y las invertidas que conforman el cordón comprimido, se termina de armar toda esta malla. El concepto del trabajo estructural es el mismo, solo que nos abrimos al espacio, adquirimos volumen, estamos en 3D, ya no estamos en el plano, ¿sí? Acá podemos tener profundidad, podemos tener altura, pero seguimos trabajando con esta conformación de barras, de cargas en los nudos y de distribución de cargas a través de todos los nudos. Lo que podemos lograr acá es estas dos variantes que dijimos antes. Podemos tener estas mallas espaciales donde el reticulado se va como uniendo uno con otro a través de una superficie y cubre el espacio, y no tengo esta altura, esta pirámide que decíamos recién, porque en realidad estoy trabajando en plano como si estuviera revistiendo una cúpula, y puedo tener 1, 2, 3 capas o lo que fuera, o puedo trabajarlo como una malla, que la malla surge justamente de atravesar estas cerchas en un eje y en el otro, y de la sucesión de todas estas cerchas que vamos trabando, que vamos entrecruzando, y de reforzar esos puntos a través de diagonales, es donde en realidad van a surgir estas estereoestructuras o mallas espaciales con volumen, conformadas por estas pirámides, estos tetraedros o lo que sea. Acá las podemos ver un poquitito más claras, donde van a ver que tienen los cordones superiores, que estarían por acá o que estaría por acá, el cordón inferior que está por acá abajo, y acá vemos cómo se van
uniendo las distintas componentes para ir formando estas pirámides que me arman esta volumetría. Lo interesante, lo conceptual, es que cuando yo miro hacia arriba, digamos, quiero observar la estructura, no voy a tener una cercha separada cada 4, 6, 8 metros una con otra, no. Voy a tener todo un entramado, voy a tener todo el esqueleto de una gran losa, que van a ser todas estas barras que se van a ir uniendo en distintos nudos y a través de esos distintos nudos van a ir descomponiendo esa carga y la van a ir distribuyendo. Con el simple, esquemático y práctico funcionamiento de una losa cruzada común con un cordón superior comprimido y un cordón inferior traccionado. Salvo que ustedes estén diseñando esta estructura para un voladizo. ¿Qué pasa en el voladizo de una losa común? ¿Está trabajando a flexión? ¿El voladizo trabaja a flexión? Si yo tengo esta estructura, esta es toda mi estructura de barra, mi estereoestructura apoyada entre dos columnas, todo esto está bárbaro, ¿sí? Tengo las cargas aplicadas en los nudos, esta estructura trabaja a flexión, por eso tengo cordón superior comprimido, cordón inferior traccionado y las diagonales se irán comprimiendo y traccionando según distribución de carga. ¿Qué pasa con este voladizo? ¿Este voladizo también, ante la acción de las cargas, tiene flexión o no tiene flexión? Sí. Tiene flexión. Bien, y tiene tracción, yo soy el caballo blanco de San Martín, ¿tiene compresión arriba y tracción abajo, producto de esta carga? Sí. Sí, sigue estando con... No, al revés. Arriba. Exactamente, al revés, voy a tener tracción arriba y compresión abajo, ¿sí? Porque la deformación al estar libre, al no tener apoyo en el otro extremo, no va a ser la misma que acá, que se va a deformar de este modo, por recordar un poco lo que eran las losas, sino que se va a deformar al revés. Entonces, al deformarse al revés, la compresión, la parte que se arruga de la fibra es la que está abajo y la parte que se estira es la que está arriba, entonces tengo tracción arriba, compresión abajo. En este caso voy a invertir el trabajo de las pirámides, con lo cual veré cómo analizo las barras para que realmente el cordón superior trabaje traccionado y el cordón inferior trabaje comprimido. Bien, gran ventaja, las grandes luces que cubren. Generalmente estas estereoestructuras o estructuras de barras o mallas de barras descansan o descargan sus cargas en vigas y después pasan a columnas. Muy raro que directamente la carga la tome puntualmente una columna, ¿sí? Se colocan vigas perimetrales en las cuales apoyan o descansan estas estructuras y esas vigas descargan en las columnas. Las columnas pueden ser de los materiales más variados que ustedes quieran o crean. Pueden ser metálicas, pueden estar conformadas por perfiles, por caños tubulares, pueden ser reticulados, armados con piezas pequeñas, de pequeña dimensión y sección, o pueden ser también de hormigón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de estructuras híbridas? También pueden ser tranquilamente estructuras híbridas. Fíjense que acá, por ejemplo, tengo toda una malla, toda una estructura de cubierta trabajada con un intercalado de mallas, o sea, acá tengo claramente reticulados en X y en Y que se intercalan y se cruzan en determinados puntos y se apoyan en esto que parecerían ser tabiques, ¿sí? Podrían ser tabiques, podrían ser columnas, podrían ser contrafuertes, podrían ser lo que fuera, y no necesariamente son metálicos, pueden ser de hormigón o pueden ser de otros materiales. Acá tienen, por ejemplo, una tribuna, ¿sí? Armada netamente en hormigón, lo que sería la parte de la tribuna y de las gradas, y a modo de voladizo, todo un pórtico conformado con una estructura de malla, de barras, ¿correcto? Esto es una estereoestructura aparentemente, el detalle está un poco confuso de tantas barras, pero es como una gran estereoestructura que está tomada. En realidad acá creo que vemos algo más. ¿Qué ven ustedes aparte? Acá veo como estructura de tomar carga, veo esta gran columna, por ejemplo, porque acá veo otras, por eso digo columna y no tabique, de hormigón. La parte de la grada conformada específicamente por hormigón. La parte de la cubierta la veo conformada por una estructura de barras. ¿Y qué más veo? ¿Qué más ven ustedes aparte de estas dos cosas que yo marqué? Hay dos cosas más que se ven. Los tensores.
Exactamente. Veo acá unas columnas metálicas que deben de estar tomadas a la columna de hormigón, ¿sí? Y que son de las cuales se van a tomar o apoyar esta misma estructura de barras, pero evidentemente corremos el riesgo de que esta cubierta por algo caiga, ¿sí? Por algo se afloje y se vaya. No estoy segura de que este nudo le esté tomando verdaderamente con un empotramiento como para que esto no se caiga. Entonces, ¿qué hizo el arquitecto o el ingeniero? La tomó con tensores. Bien, esta es una propuesta claramente híbrida, o sea, tengo 3 de todas las tipologías que estamos estudiando. Tenemos las columnas y las gradas macizas en hormigón, sección activa. La cubierta en sí misma, que está hecha en chapa, pero con toda una estructura de barras, que sería esto que estamos viendo de vector activo. Y para terminar de reforzar el apoyo o el sostén de esa gran cubierta, tengo los tensores, que sería sistemas de forma activa, de tracción pura, que se tienen que tomar de algo, claramente, y ahí aparecen estas columnas que parecerían ser metálicas, que son las que toman los tensores y que van a dar continuidad a su carga, o van a seguir bajando la carga a través de la columna de hormigón. Bien, este es un ejemplo bastante interesante para que veamos que perfectamente pueden convivir o coexistir más de una tipología en una misma estructura de algo, de lo que fuera. En este caso, de una simple tribuna de un estadio o de una pista de atletismo o lo que fuera o fuese. ¿Queda claro? Este análisis que acabamos de hacer acá así medio rápido, medio sui generis, es un poco lo que van a tener que hacer ustedes con sus obras. Van a tener que empezar a mirar las imágenes, las fotos, los cortes y decir, bueno, ¿qué veo? ¿Veo columnas? ¿Veo vigas? ¿Veo tabiques? ¿Veo losas? No, veo que las columnas son perfiles metálicos, o no, veo que las columnas son en madera, veo que la cubierta es en chapa, entonces la chapa ¿dónde apoya? Tiene que tener un entramado, un esqueleto. ¿Cómo es ese esqueleto? ¿Llega a ser una estructura de barras? ¿Es una cercha? ¿Se repite? ¿No se repite? Ese es el proceso de análisis estructural que ustedes tienen que hacer. O sea que si toman, ahora cuando pasen a la parte práctica, si toman 2 o 3 fotos de sus obras, tendrían que poder trabajarlas encima así medio toscamente, con un análisis rápido de este modo, para después sí empezar a desgranar, o sea, detallar, desarmar esa estructura y poder identificar perfectamente cada uno de los componentes, desde el último punto de la estructura, que acá sería la terminación de esta columna metálica, hasta el apoyo, es decir, ¿qué fundación voy a tener? Yo acá veo aparentemente una columna metálica que se continúa con una columna de hormigón. ¿Qué fundación les parece que puede tener una columna de hormigón independiente? La columna está solita, porque hay otra por allá, más lejos. ¿Qué fundación piensan que podría ser acorde a esta columna de las que vimos? Aislada. Bien, una base aislada, por ejemplo, ¿sí? Que después veré si es centrada, si es excéntrica, si tiene alguna viga de encadenado que la une con la otra base, si las columnas están muy próximas, si tengo una base combinada. Entonces ya analicé toda la estructura. Tengo una base aislada, tengo columnas, tengo el armado de la grada también en hormigón, tengo una continuidad de columna, otro elemento comprimido pero metálico, con unos tensores totalmente traccionados, que acá no parecen cables, parecen elementos rígidos, pero son válidos igual, y tengo una cubierta de chapa transparente sobre una estructura de barras. Ya tengo clarísimo mi análisis estructural. Ahora lo único que tengo que hacer es poner a dibujármelo en volumetría y proyectar esa volumetría en una planta, en un corte, y analizar el recorrido de las cargas y terminar de identificar los elementos estructurales. ¿No que sonó re fácil? Díganme que sí. Profe, Sí, una cosa. no sonó re fácil. Te escucho. Está en diagonal, está digamos, donde está las gradas. Las gradas. Las gradas. Sí. Abajo también hay como un apoyo y Tal también cual. una diagonal que hace esa compresión y también tiene que ver con todo el sistema, digamos.
Excelente observación, excelente observación. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo hice un poco más hincapié en la estructura de vector, que es lo que estamos viendo, pero si hago un análisis general, excelente observación. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una gran columna y acá nuevamente la grada es como un plano inclinado que de algún modo está medio aporticado ahí, medio colgando, entre comillas, de mi columna. Y si mi columna no tiene continuidad hacia atrás, no tiene otro elemento que contrarreste la carga, esto también puede volcar como podría volcar la cubierta de chapa con esta estructura metálica y por eso le puse tensor. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Colocaron otro punto de apoyo, que puede ser columna, tabique, lo que fuere, imaginemos que seguimos con la idea de la columna, y le colocaron esta diagonal a 45 justamente para que la pendiente, el plano este inclinado de la grada, tenga dos puntos de contacto. Vuelva a repartir su carga en este punto y este punto también vuelva a reforzarlo porque quizás este largo, acá lo vemos todo como chiquito, pero capaz que todo esto mide, no sé, 30 metros, ¿sí? Y es hormigón, y es pesado, es contundente. Entonces puedo tener el primer punto de apoyo en el extremo, más o menos en la mitad puedo tener esta otra columna y por las dudas, para estar más tranquilo, estos últimos 10 metros lo resuelvo con otra diagonal, donde también va a venir toda la carga de esta grada, y claramente, como dijo recién la compañera, se va a distribuir esta columna, y esta columna va a tomar esta carga vertical y esta carga diagonal. Y esta columna tomará toda esta carga vertical. Entonces ahí estoy compensando y poniendo en equilibrio todo el sistema. ¿Sí? Excelente observación y veo que ya tenés la mirada avesada para poder analizar la estructura de tu vivienda, porque está perfecta la observación que hiciste. ¿Correcto? Perdón que no te nombro porque estoy acá y no sé quién habló, pero me suena más o menos la voz, pero estás en el grupo estás en la dupla 2, en el grupo de Margarita Blanchard. No. Mal. Estoy en el grupo 7. Pero estás en el grupo de la dupla 2. Dupla 2, sí. Bien. ¿Y te llamás Laura? No. Laura. Viste, algo me iba a acordar, ya más o menos asocio las voces. Bien, perfecto. Bueno, pero perfecta tu observación, es así tal cual. Obviamente, si quisiéramos analizar toda esta estructura, tendría que ver también qué pasa con esta grada que está acá abajo, porque estas columnas obviamente continúan, y habría que ver, porque es muy probable, que en algún punto estas dos columnas se estén uniendo también entre sí, y están como conformando todo un pórtico. Bueno, eso ya sería un estudio un poco más profundo, pero en lo que vemos en la imagen es eso y es lo mismo que ustedes tienen que recuperar de sus propias obras. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió un poquito este análisis que va a ir bastante de la mano con lo que van a realizar ustedes en sus obras? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, perfecto, bárbaro. Bueno, estas ya las habíamos visto. Y estas últimas que tienen acá, en realidad lo que intenta es mostrarles otros usos o aplicaciones de esta misma tipología estructural, de una estructura de barras que puede ser a modo de piel y de retícula estructural en edificios de gran altura. Estos son reticulados externos que toman carga, o sea, este edificio tiene dos propuestas estructurales. Tiene una interior muy maciza, que es esta de hormigón que ven ustedes acá, que no nos vamos a poner en el detalle, pero que existe y está. Y tiene toda esta retícula exterior que también es estructural. No solamente es una piel o es una estructura ligera para sostener esa piel de vidrio, sino que forma o conforma la estructura general del edificio. Quizás esta sí sea más una estructura de piel más ligera, pero este reticulado de acá no lo es. Y sí tiene mucha importancia en todo el cálculo y en todo el armado del edificio. Y pueden tener otras variantes, muchísimas, las que quieran, y en la actualidad van a ver estas estructuras muy utilizadas a modo de piel que une varios espacios, lo deben de haber visto en muchas obras, por ejemplo acá en la Feria de Milán se lo nota claramente. Yo puedo tener distintos pabellones o distintos módulos con distintas alturas o lo que fuere, y puedo querer coser visualmente o unir con distintas formas todos estos volúmenes, simplemente con una cubierta que es más estética general que cubierta en sí, y esta tipología estructural de barras es bastante generosa para ese uso, ¿sí? Porque es muy liviana, porque es muy ligera, porque me permite cambiarle la forma, porque me permite trabajarla, tanto en plano como en horizontal, y puedo armar y conformar
distintos espacios o distintos volúmenes, y a la vez, en algunos casos, también son fáciles de montar y desmontar. Por ejemplo, estas estructuras geodésicas, que muchas de ellas son terriblemente livianas y se cubren hasta con cubiertas muy plásticas, muy ligeras, que se arman y se desarman, ¿sí? También son bastante utilizadas, porque pueden montar y desmontar en pocos días grandes cubiertas, grandes espacios para eventos, para exposiciones, para lo que quiera ocurrir en 2 días, 3 días, una semana, un mes, y después se pueden volver a desmontar, y la ventaja es que se vuelve a recuperar todo el material que se utilizó, ¿sí? Porque son todas piecitas ensambladas, son como especies de mecanos, van construyendo a través de estas pequeñas barras y van conformando esas cubiertas o esas capas. Este sería uno de esos casos donde tenemos como estos reticulados planos, pero puestos en capas, en superficies, y no los tenemos ni en planos verticales, ni en planos inclinados, como por ejemplo en los plegados, sino que van conformando toda la superficie y sobre eso se coloca una cubierta, que en este caso, como quiere ser temporal, puede ser una cubierta con algún material plástico, se pueden utilizar algunos policarbonatos. Lo que pasa es que eso llevaría a cortar cada una de las formas y se complica un poco más con el trabajo estructural y con la filtración en la unión entre los puntos. Entonces, cuando es algo así como ligero, rápido, la cubierta suele ser más continua, por decirlo de algún modo. Esta imagen vista desde adentro y viendo acá lo inmenso del espacio que cubren, lo ligero y lo transparente, porque en realidad no me pasa tanto aire, que es relativo, porque acá hay algunos espacios como estos, por ejemplo, que están abiertos, que no los tengo cerrados y que aparte acá veo mucha vegetación, con lo cual necesito que haya buena circulación de aire, pero un poco la idea de esto era mostrarles, fíjense la escala de la personita que está acá trabajando en relación a apenas una partecita de lo que son las estructuras que me conforman esta cubierta, ¿sí? Tengo este hexágono continuado con tantos otros hexágonos a todos sus lados, y esta personita parada acá sería casi como este puntito que ustedes ven acá. Fíjense la escala que tiene esto y las dimensiones que tienen estas estructuras y las componentes de cada uno de sus elementos, ¿sí? Son sumamente importantes. Miren lo que es el tamaño de un nudo. Si tuviéramos una persona acá, parada acá, les puedo asegurar que este nudo excede el tamaño de la persona seguro. Y el armar estos pequeños espacios como el que ven acá, es el poder darle rigidez. O sea, yo armo toda esta estructura, pero sé, al hacer todo el cálculo y todo el diseño y el dimensionado, que necesito rigidizar determinadas partes de esta estructura para asegurarme el buen funcionamiento. Entonces, no lo trabajo con estos hexágonos relajados, todos sueltitos, todos libres, sino que cada tanto, todo esto viene de todo un cálculo y hay una distancia entre cada uno de ellos, lo voy a rigidizar bien entre varios elementos, con un nudo, un elemento principal, lo mismo que hacíamos antes cuando hacíamos las estructuras planas y le poníamos la cruz de San Andrés, por ejemplo, en los extremos, a cualquiera de las cerchas que vimos antes o de las vigas. Bueno, esto sería el mismo concepto, en lugar de en el plano, en esta malla espacial, y reforzando o rigidizando cada determinada distancia, saliendo eso de un cálculo, toda esta estructura. Por último, y a modo solo de presentación, porque excede específicamente a la estructura de barra, es una fusión entre la estructura de barra y el cable tensado, tenemos el Tensegrity. Seguramente ustedes habrán visto en la búsqueda de algo estos Tensegrity, que en realidad surgen como casi esculturas, ya vienen de hace varios años, pero en la arquitectura se están implementando en los últimos, no quiero equivocarme, pero 20, 25 años, donde se combinan elementos rígidos, que son barras, con estos cables, en este caso son hilos porque son maquetas hechas por alumnos, estos proyectos son de UBA, de la materia de ITE, donde cada una de estas barras se une a través de hilos con otras barras. El secreto está en que no se toquen entre sí, este módulo sería perfectamente la definición del Tensegrity, que estas barras rígidas no se toquen entre sí, sino que se unan siempre por elementos tensados, que se unan siempre a través de estos cables. Como todo, ese fue el concepto inicial de la estructura, y después con el correr del tiempo, a medida que se fueron trabajando en distintos prototipos y en distintas propuestas, bueno,
hubo algunas variantes donde estos puntos se empiezan a unir con otros elementos rígidos, quizás no se toman estrictamente, sino que simplemente se acercan los elementos rígidos entre sí, y siempre entra en funcionamiento el sistema a través de la atracción de los elementos que tienen colocados, por ejemplo, en estos casos, los cables. Fíjense que acá tienen un montón de elementos que son rígidos, que son todos estos caños tubulares, que están como suspendidos en el aire, están como colgados, permiten tomar placas de planos de puentes, permiten tomar cubiertas, permiten hacer un montón de cosas, pero permiten ser en sí mismos estructurales al estar todos estos tomados y trabajados con todos los tensores. Si no existieran los tensores, es como unos palitos chinos que se vendrían todos abajo. Entonces, el tensegrity o la tensegridad es esa tipología estructural que surge del concepto de la estructura de vector activo, pero que une elementos comprimidos como las barras, como tiene vector activo, a través de elementos traccionados como los cables, como vemos en las estructuras de tracción pura o de forma activa. Entonces es vector activo y forma activa, pero no forma activa en compresión, sino en tracción, y vector activo en cuanto a la colaboración de la barra rígida y comprimida. Y después, con el correr del tiempo, se tuvo que cubrir estos espacios, ¿sí? Se armaban estos tensegritis a través de estas barras, con todos estos cables, pero llegó un momento que dijeron, bueno, pero todo este gran estadio, todo abierto, sin poder cubrirlo, sin poder techarlo, y ahí se pensó, ¿cómo puedo cubrir estas estructuras? Obviamente no voy a venir con una losa arriba de esta estructura, porque no podría tomar la carga, porque es una estructura bastante liviana y bastante ligera. Entonces se resolvió cubrirlo en parte o en su totalidad con telas, ¿sí? Ustedes conocen un ejemplo, acá en Argentina tenemos un estadio que está resuelto con esto. ¿Quién se acuerda o quién lo asocia? Todos lo vieron, por más que es un estadio de fútbol, las chicas también deben de haber ido porque es un estadio donde se hacen muchos recitales. ¿A quién le suena familiar esta tipología para un estadio de fútbol? ¿Nadie? Quiere decir que los varones no van nadie a ver. ¿De La Plata no es? Tal cual, el Estadio Único de La Plata. El Estadio Único de La Plata, donde se puede ir, donde se arman excursiones y a veces hasta tienen la suerte de que el mismo arquitecto que lo hizo está, se cubrió con un tensegrity, ¿sí? Y tiene telas en los perímetros, ¿sí? El corazón, digamos, de la cancha está medio despojado y descubierto, pero los laterales donde están las tribunas y demás están cubiertas con telas, pero la estructura en sí es un tensegrity. Tiene barras rígidas de caño redondo, ¿sí? Y después todos los cables que son los que van relacionando estas barras. De cada barra van a ver que sale de cada extremo por lo menos 2, 3 o 4 cables, y son los que conforman o constituyen o construyen este entramado. Y es un mix entre vector activo y forma activa, la parte de tracción pura, no la parte de forma activa de compresión, sino la parte de forma activa de cables. ¿Correcto? De esto hay varios ejemplos. Estos son más muestras de prototipos y de usos. No está muy aplicado en viviendas porque hay algo que todavía no está del todo resuelto y se nota claramente donde hacemos las cubiertas. Hay ciertos puntos de encuentro de las cubiertas con los elementos que lo conforman, tanto las barras como los tensores, que no permiten hermeticidad. Entonces a veces es complicado poder usarlo, por ejemplo, en una vivienda, en un sector donde no sea medio externo, o sea, donde si en definitiva puedo tener un poco de viento no controlado o algún tipo de entrada de agua, no me perjudica. De repente si lo hacemos en una vivienda, en el medio de un comedor, de un dormitorio, de una cocina, y tenemos viento, tenemos agua, es como medio complicado. Sigue siendo todavía, sin estar del todo pulido, sin haberse trabajado con una cubierta de otro tipo, hasta ahora solo se van cubriendo con telas o con algunas placas muy livianas. Ya llegará el punto en el que se podrá cubrir con una placa un poco más conformada, donde la placa puede estar realmente unida, empatillada una con otra y nos asegure la hermeticidad para que sea realmente una cubierta de protección, y bueno, y se aplicará en viviendas. Hoy por hoy se utiliza mucho para espacios exteriores, para eventos y para puentes. Calatrava tiene un par de puentes resueltos con esta tipología muy interesantes. Así que si a alguno le interesa o lo quiere para resolver en alguna estructura, es válida. Acá, por ejemplo, el Gold Chrome de Arena utiliza esta tipología, utiliza la barra, utiliza parte
de la estructura de cable traccionado, y ven que la cubierta también es despareja, o sea, justamente acá está hecha con placas plegadas y permitiendo en ciertos espacios esta entrada de luz, porque en realidad la estructura tiene otra cubierta propia, y esto es como todo una fantasía exterior, digamos, ¿sí? Es como una doble fachada exterior, pero que no es la que realmente contiene el volumen interno. Ahí sí funciona perfectamente bien, porque yo me aseguro el correcto funcionamiento de todo lo que ocurre dentro de mi volumen, y por fuera le doy a esa cáscara, a esa envolvente, el aspecto que yo quiera y lo diseño como quiera, porque total es un juego de planos o de curvas o de lo que ustedes quieran, que no afecten nada al funcionamiento de lo que está ocurriendo por dentro. Y esta última imagen, la de acá abajo de la derecha, es bastante interesante desde lo novedosa. Ustedes saben que el bambú, las membranas textiles, bueno, la membrana textil ya es un poquito más vieja, pero el bambú se está usando mucho en estos últimos años, donde estamos hablando de lo ecológico, de lo que estamos afectando al ambiente, del impacto y de todo lo demás. Y este tipo de construcciones, tanto la de barras como las estereoestructuras, ambas permiten el uso del bambú. Al contrario, son bastante solidarias con el bambú, porque nuevamente el bambú es una pieza que viene de la naturaleza. Sabemos, porque ya lo hablamos cuando vimos en Tecno 1 materiales, que suelen tener longitudes bastante interesantes. Pero también pasa lo que decimos siempre, que ya me lo dijeron ustedes antes, cuanto más larga y esbelta es la pieza, más peligro de ¿qué? De pandeo. Entonces, a veces conviene recortar estas piezas en elementos más cortos y conformarlas, o sea, componerlas entre varias de esas piezas más cortas a través de estos reticulados o de estos tensegritis o de estas estereoestructuras. Como novedoso que esta combinación de bambú y de membrana también es viable para poder trabajarlo como estructuras y como cubiertas y para generar espacios de uso por debajo o dentro o externamente a todos ellos, ¿sí? Hasta acá, preguntas, dudas, ¿qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? Nada, todo claro. Escucho. Están hiper silenciosos hoy. Ni yo, que soy charleta, los logro hacer hablar. Están cansados, ¿no? Ya viene casi noviembre y estamos cansados. Falta una teórica más y ya no tenemos más teóricas, chicos. Quédense tranquilos. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, con esto cerramos la tercera de las tipologías, que son las estructuras de vector activo. Nos queda solamente superficie activa, que la vamos a ver la clase que viene, que es una de las que menos aparecen en las obras que estamos analizando, pero bueno, tenemos que conocer todas las tipologías. Las que más aparecen son las de sección activa que vimos la clase pasada, y estas de vector activo en algunos casos también aparecen, así que bueno, aprovechen todo esto que vimos entre la clase pasada y esta para hoy abocarse y concentrarse en el análisis estructural en los trabajos que van a hacer en las duplas. Dos cositas muy breves que la van a ver ustedes en las duplas, pero que también se las quiero mostrar un poquito rápido y después las ven en detalle. Hoy empezaríamos específicamente con el trabajo, también se los conté por mensajería en el mail o el mensaje que les envié ayer, trabajaríamos específicamente en el análisis estructural de nuestras propuestas, ¿sí? Tienen que empezar viendo fotos, imágenes, cortes, volumetrías, lo que tengan, para poder empezar a hacer este despiece estructural, poder diferenciar la cubierta, poder diferenciar el muro y poder diferenciar el suelo. O sea, del gran sistema constructivo que tienen, ver los subsistemas, que hasta ahora veníamos viéndolo desde la materialidad y desde la aislación o el acondicionamiento, y veíamos justamente el encuentro entre estos subsistemas. Ahora vamos a empezar como a despiezarlo, vamos a dejar la cubierta por un lado, el muro por otro, la fundación o el piso por otro, y vamos a ir desgranando cómo se compone y cómo se materializa cada una de esas componentes estructurales, ¿sí? Entonces, ahí van a ir viendo, acá tienen un par de láminas de otros años, donde lo que tienen son justamente distintas variantes. Hay esquemas, estos no son de años anteriores, sino que son esquemas asociados, para que ustedes vayan viendo cómo de la maqueta que tienen que realizar, que ahora también vamos a volver a ver fotos, al despiece y al entendimiento estructural, estamos siempre como uniendo, como cosiendo todos los temas. O sea,
Este TP4 de estructuras es el cierre de todo este recorrido que empezamos con el TP1 del análisis general de la obra, el TP2 de la parte constructiva del sistema, del subsistema, de la envolvente, el TP3 que entregaron hoy que tiene que ver con el acondicionamiento, con las aislaciones térmicas, acústicas, hidrófugas y demás, y este último TP4 con el que ya cerramos los TP, que tiene que ver con lo estructural, con el sostén, con el soporte, con cómo se mantiene en pie nuestra obra. Y para terminar de cerrar y de conformar todos estos trabajos que hasta ahora venimos analizando y estudiando en el plano, si bien acá en las estructuras van a empezar a trabajar más con la volumetría y con los despieces, vamos a armar también, a conformar también la maqueta, ¿sí? Que repito lo que les dije la semana pasada y ya lo tienen también en el contenido de esta clase. Todas estas imágenes las tienen y también tienen una hojita donde les contamos que la maqueta se entrega el 24 de noviembre, que la maqueta es en escala 1 en 10, que es una sola maqueta grupal y que va a ser ese mismo sector de análisis de 2 metros por 2 metros en toda la altura de la obra que ustedes están trabajando, hecha con los materiales que tengan más a mano, no se pongan en gastos, no se compliquen, traten de ver en el grupo qué tienen y cómo la pueden armar. Vale cartón gris, vale cartón corrugado, vale acetato, vale cartulina negra, vale hoja negra, vale plástico si quieren hacer, por ejemplo, una barrera de vapor, vale varillita de madera para conformar las carpinterías. Traten de aprovechar al máximo todo lo que tengan y de lo que no tengan y tengan que comprar, sean astutos y busquen lo más económico. No queremos que esta maqueta se transforme en algo ni complicado, ni tedioso, ni caro. Queremos que al contrario, que sea una parte lúdica de cierre de la cursada, ya que no podemos hacer la construcción material como nos gustaría, como hacemos siempre, pero este COVID y esta virtualidad no nos permite, pero que ustedes puedan plasmar a través de esta maqueta 1 en 10 esa construcción y terminen de entender esos encuentros, esas soluciones, esas carpinterías, cómo un elemento termina y empieza el otro, cómo uno un elemento con el otro, cómo apoyo la viga en el muro, cómo uno la viga con la columna, cómo es la cubierta, cómo es la babeta, cómo se une la babeta con el muro, cómo es la carga, todo eso que hace a todo lo que venimos analizando en las entregas anteriores, ahora lo van a poder materializar a través de esta maqueta, ¿sí? Dicho esto y presentado esto rápido, lo hice muy rápido porque ahora lo van a volver a ver en sus duplas. De mi parte, hasta acá estamos bien. No sé si me olvidé de algo, si falta algo, si los profes quieren sumar algo o si ustedes quieren preguntar algo, pero en lo personal, con esto cerramos toda la charla del día de hoy, ¿sí? Cerramos la tipología de vector activo, presentamos las láminas de estructuras, que empieza hoy el trabajo, es una sola lámina y se entrega, esperen que se me hizo un déjà vu, el 10 de noviembre en principio, vamos a ver la semana que viene si vienen todos bien o lo modificamos, pero el 10 de noviembre se entregaría el TP4, el 24 de noviembre se entrega la maqueta, que estamos viendo si se puede llegar a gestionar algún tipo de presencialidad, si podemos juntarnos en la universidad, porque se están haciendo encuentros presenciales de otras materias y a nosotros nos parece que esa fecha para nosotros podría ser interesante, pero bueno, tenemos que autorizarla en la universidad para que ustedes puedan venir con sus maquetas. Eso queda por ahora stand-by, se los cuento porque así nos vamos todos preparando para una posible reunión presencial y poder conocernos cara a cara. Y el 17 es el parcial. Recuerden que nos queda el 3 y el 10 para ver preguntas, consultas, dudas, lo que necesiten. La clase que viene tiene teórica, la práctica es un poco más corta, pero la clase del 10 es todo de taller, con lo cual vamos a poder evacuar dudas o consultas sobre el parcial, vamos a poder terminar de ver detalles de la maqueta, consultas de la maqueta y eventualmente veremos si podremos ajustar en la mañana algo de la entrega del TP4, capaz que no lo entregamos a las 8, lo entregamos a las 12 y tienen tiempo durante el desarrollo de la jornada a terminar de cerrarlo. Eso lo vamos a ir viendo según cómo avancen. Bueno, chicos, de mi parte estamos. No sé si agregamos algo más, si quieren preguntar algo más o si con esto damos por cerrada la charla teórica. Son casi las 10, tomamos 15 o 20 minutitos, 10 y 20 nos volvemos a unir en las duplas para seguir trabajando, ¿les parece? Sí. ¿Levantaste la mano? Sí.
Le quería hacer una consulta respecto al parcial. Sí. ¿Se sabe si va a ser virtual o presencial? En principio es virtual, ¿sí? Lo único que podría llegar a ser presencial si podemos lograr combinar con la universidad, porque nos propusieron una fecha, pero no entraba mucho dentro de nuestro cronograma, sería esto de la presentación de las maquetas, que a nosotros como cátedra nos parece que sería un buen momento y espacio para compartir con ustedes y para que puedan traer las maquetas y mostrarlas y verlas y demás. Pero en principio sigue siendo todo virtual, ¿sí? El parcial es virtual. Sí. ¿Bien? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, alguna consulta, algo más de lo que quieran o necesiten? Profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, quería preguntar cómo es lo de las fechas, digamos, para recuperar en el caso de que nos vaya mal en el primer parcial. El parcial se toma el 17 de noviembre, ¿correcto? El 24 hacemos la devolución de los parciales, ahí les comentábamos cómo les fue, qué notan tiene, qué errores tuvieron y demás, y el 1 de diciembre sería el recuperatorio, ¿correcto? Ok, Bien, perfecto. o sea que, dale, te escucho. No, gracias, profe, que se entendió. Perdón, pensé que me preguntabas algo más. Sí, así tenemos tiempo entre el parcial y el recuperatorio de poder ver dónde estuvieron los errores para que puedan volver a recuperar esos conceptos, podamos explicarles algo que se haya entendido mal o que haya quedado medio no del todo claro. ¿Sí? O sea que 17 parcial, 17 de noviembre, 1 de diciembre recuperatorio. Esa va a ser la última clase para recuperatorios, entregas de carpeta y todo, porque el 8, que cae miércoles, es feriado, y el 15 ya es cuando cerramos notas y ya les damos la devolución de notas y todo lo demás. ¿Sí? O sea que estamos ya medio ahí justito sobre las fechas, pero venimos bien. Con el calendario venimos bien, ¿correcto? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, una consulta. dale. Si yo no me presento al recuperatorio, voy directamente a final. Eso porque te fue mal en el parcial, porque si a vos te fue bien en el parcial, no tenés que dar recuperatorio. Ponele que te fue mal en el parcial o por algo no pudiste venir. Y el día del recuperatorio no te presentás, no vas a final, quedaste libre porque no probaste el parcial. Acuérdense que para quedar regulares tienen que tener el parcial aprobado y la carpeta aprobada, porque de esos dos trabajos, digamos, sale la nota con la cual ustedes aprueban la cursada. Para aprobar la cursada tienen que tener 4 o más de 4. Para promocionar tienen que tener 7 o más de 7. O sea que aquel que aprueba con 4 o con 5 o con 6 queda regular, pero tiene que rendir final. Aquel que aprueba con 7, con 8, con 9 o con 10, aprueba y promociona, con lo cual no tiene que presentarse a rendir final. Si vos viniste al parcial y te fue mal y no te presentaste al recuperatorio, ni nos avisaste, ni nada, de modo que por ahí el mismo día de cierre te podemos tomar un coloquio, un oral o algo y desapareces, quedás como que no cursaste, quedaste libre y perdiste la cursada, porque en el parcial tenés un 2. O sea, las dos notas que hace promedio tenés un 2 y quedaste aplazado. ¿Correcto? Ok, profe, Profe, gracias. ¿se puede con el recuperatorio? Perdóname, porque te pisaste con él. ¿Se puede que en el recuperatorio? ¿Promocionar? Sí, si lográs una muy buena nota en el recuperatorio, superadora a la nota que tenés en el parcial, que no sea un aplazo 2, porque recuerden que si bien en el recuperatorio no hacemos el promedio, pero se hace una especie de balance entre las notas. Si te sacaste un 2 en el parcial y en el recuperatorio te sacaste un 4, claramente no vas a poder promocionar. Te tenés que estar sacando un 8, un 9, un 10 para que de más o menos como un 6 o un 7 y promediado con la carpeta te dé. Generalmente el que reprueba el parcial con un 2 es como que se aleja un poco de la promoción. Hay que ver la nota de la carpeta y la nota del recuperatorio. ¿Sí? En realidad la nota final surge del promedio entre parcial y carpeta. Y así como las carpetas las pueden recuperar y volver a entregar y corregir, el parcial tiene su recuperatorio. Pero claramente, si en el parcial te sacaste un 2 y el recuperatorio está para un 9, no va a ser 9 la nota final, porque si bien no es el promedio, porque por ahí se las baja un montón a 5, pero hacemos como un equilibrio de que sea más o menos un tanto por ciento de la nota real para que sea justo con el que se dio el parcial y se sacó realmente un 9 en el parcial. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, Sí.
con los TP que tenemos que corregir cuando los entregamos. Ahí va justamente ese punto. Del TP1 van a tener habilitada la reentrega la semana que viene, el 3, van a tener habilitado para cargar por resumen de práctica para sus docentes y me envían por mensajería a mí. O sea que en la actividad de la semana que viene van a tener uno de los titulitos de la clase que va a decir reentrega TP1, ¿sí? Ahí van a poder cargar aquellos grupos que tengan que corregir el TP1 y volver a entregárselo a sus profesores. Del TP2, ahora que hagan la devolución con sus profesores y todo, vamos a evaluar nosotros internamente la semana que viene si hay grupos que tengan que reentregar o son correcciones chicas que puedan hacer directamente para la entrega final, ¿sí? Y el 3, como lo están entregando hoy, todavía no tenemos ningún panorama claro. Pero por lo pronto, el TP1 tienen reentrega la próxima clase. La próxima clase, entre 8 y 8:30, tienen que cargar, por resumen de práctica, el TP corregido. ¿Bien? Sí. Bien, perfecto. Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen dudas, ni preguntas, ni consultas, lo que surja después lo vemos en los grupos, no hay problema. Ahora se nos corrió un poquito la hora, son 10:05, 10:20, máximo y 25, tratemos de estar todos trabajando en las duplas, así todos se van hoy con la idea del esquema estructural de sus proyectos. ¿Bien? Listo, chicos. No sé, los profes, si me quedó algo por decir, si no, gracias a todos y nos estamos viendo en un ratito en las duplas. Bárbara, nos vemos, chicos.